Estimados alumnos, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a nuestra clase de hoy, 20 de mayo. ¿Me pueden escuchar? Estimados alumnos, buenas tardes. Sean bienvenidos a nuestra clase del 20 de mayo. ¿Me pueden escuchar? Sí, ingeniero. Perfecto. ¿Está bien el audio entonces? Sí, ingeniero. Bien. ¿Qué ven en mi pantalla en este momento? La diapositiva número 6. Perfecto, muchas gracias. Entonces la diapositiva número 6. Entonces a partir de ahora vamos a comenzar a avanzar y por favor ustedes habiliten su micrófono. Eh, eh, He inhabilitado todos, pero ustedes lo pueden habilitar su micrófono eh, cuando vean conveniente, ¿ok? Me interrumpen si hay problemas de sonido o problemas de que mis láminas no están pasando bien. Entonces, el tema que nos va a tocar hoy día básicamente es análisis de peligros y puntos críticos de control. Y lo que nosotros vamos a comenzar a ver, o el propósito de esta reunión, es comenzar a entender la metodología de lo que significa el análisis de peligros de puntos críticos de control y específicamente nos vamos a orientar a lo que se refiere la identificación de peligro. Esta presentación ustedes no la han recibido todavía, pero yo al terminar la clase se las voy a poner en la plataforma de la U virtual, ¿ok? Juntamente con el próximo trabajo práctico que les voy a explicar hoy día, el TP número 15, identificación de peligro. Entonces, recordando los conceptos, hemos dicho que un análisis HACCP no es nada más que un análisis preventivo y organizado que tiene 12 pasos. Había comentado yo la clase pasada y les había recomendado que estos pasos ustedes tenían que sabérselos de memoria. Dijimos que los prerequisitos estaban orientados básicamente a cumplir requisitos generales y ellos básicamente existían documentos que los soportaban, tal es el caso de los POE y los POEs, ¿no? Y principalmente estaban dados los prerequisitos por las llamadas buenas prácticas de manufactura en el caso de lo que significa la industria. En el caso ya de lo que significa el HACCP, habíamos comentado que el HACCP básicamente estaba formado por 12 pasos y son los 12 pasos que ustedes comienzan a ver en pantalla. Entonces, estos 12 pasos del HACCP a su vez están subdivididos en dos grandes partes, dijimos. Recordarán ustedes que hablamos de los primeros de la etapa 0 a la 5 que se denominan pasos preliminares y luego hablamos de lo que significan las etapas 6 a la 12 que son los llamados principios HACCP. En la clase pasada nosotros explicamos lo que significan de la etapa 0 al 5, inclusive el TP14 que ustedes tienen que desarrollar es que tienen que definir el producto, el uso previsto, hacer un diagrama de flujo y un diagrama de flujo y un layout del proceso. Es decir, tienen que cubrir estos pasos preliminares. Y hoy día vamos a ver una partecita nada más del principio número 1. Fíjense, análisis de peligros, dice, evaluación de riesgos y medida de control. Entonces, los principios HACCP
Son 7 principios que son los que ustedes ven que están marcados con el 1 al 7. Y estos 7 principios también tienen una secuencia lógica. Uno no se puede hacer si uno no agota el anterior. Entonces están todos amarrados unos con otros. Entonces hoy vamos a aprender cómo analizar peligros, ¿ok? Ese es el objetivo de la clase de hoy día. Entonces, lo primero que tenemos que entender es lo que esta norma, lo que las normas piden en términos de lo que es principio 1. Y dice así: el equipo HACCP debe identificar y analizar los peligros potenciales de todas las etapas del proceso, considerando peligros químicos, físicos y biológicos. Entonces, vámonos a la primera parte. El equipo HACCP, ¿quién es? Les habíamos hablado la clase pasada. Habíamos dicho que para poder implementar un sistema de inocuidad en una industria de alimentos, tenemos que formar un equipo HACCP. Este equipo tiene que ser multidisciplinario, tiene que tener formación, hay que definir su alcance de trabajo y sus funciones y sus responsabilidades. Un HACCP no lo hace un ingeniero de alimentos solito en una fábrica, ¿ok? Si bien que es la autoridad que más conoce el tema, pero no lo hace solo. Entonces el HACCP lo tiene que hacer un equipo de trabajo. Y por eso dice acá, el equipo HACCP debe identificar y analizar los peligros, dice, que existen en el área de la producción de alimentos. Pero miren que hay que hacer énfasis en dos cosas. Una es identificar y la otra es analizar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es identificar? No es nada más que, como su nombre indica, de una forma general, yo tengo que concentrar o prestar atención a lo que considero que son peligros. Y después de que yo me concentre, sepa cuáles son, recién voy a hacer la segunda etapa, que es analizar. Entonces, dentro del principio 1, como que existe el 1A y el 1B. 1A, identifico, y 1B, analizo. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace uno para identificar peligros? Eso es lo que vamos a entender hoy día, la metodología. ¿Ok? Pero inicialmente vamos a recordar que los peligros a los que nos estamos refiriendo son los químicos, los físicos y los biológicos. En alimentos, básicamente los peligros se categorizan en esos 3 niveles. ¿Ok? Entonces, fíjense que peligro, marcado aquí en verde, primero tenemos que entender lo que es. ¿Qué es un peligro? Un peligro nosotros podemos definirlo como una fuente potencial de daño. ¿Qué quiere decir eso? Como algo que podría llegar a causarme daño. Por ejemplo, en el caso de los ravioles, ¿se recuerdan que yo mostré un flujograma de cómo producir ravioles? Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es recibir la sémola, recibir la harina, recibir la carne, recibir la espinaca, porque los ravioles estaban mezclados con espinaca, con carne molida. Entonces, ¿qué peligros puede tener la etapa de recepcionar ingredientes? Eso es identificación. Ustedes me dirán, ingeniero, la harina puede venir con gorgojo. Ok, entonces, presencia de gorgojos es una posibilidad que está en la harina. Ustedes me dirán, ingeniero, en la sémola puede venir restos metálicos del molino. Perfecto, estoy identificando, fíjense, gorgojos primero es un peligro biológico. Y si ustedes me dicen restos metálicos del molino donde procesaron la sémola, podía ser físico, porque hay restos metálicos. ¿Ok? La carne molida podría venir contaminada con un microorganismo debido a que la dejaron mucho tiempo en reposo. La carne molida es peligrosísima. ¿Ok? Un peligro biológico. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nosotros identificamos la fuente potencial de daño es saber qué tipo de peligros podemos encontrarnos. Eso es identificar. Y después
los vamos a analizar. ¿Ok? Entonces, el proceso de identificación de peligro implica en recoger y evaluar información sobre qué peligro, basado en las condiciones que yo estoy recibiendo, en las condiciones en las que llegó la materia prima, se transportó, el empaque en el que llegó, el lugar o el origen de donde llegó, de los peligros significativos que pueden haber. ¿Ok? Por ejemplo, si yo recibo naranja, no es lo mismo recibir naranjas del torno, por así decir, que recibir naranjas del chapare. Si ustedes miran las naranjas del chapare, ellas suelen venir bien manchadas con unas manchas negras. Las manchas negras suelen ser proteus, que es un hongo que aparece mucho en los cítricos. ¿Ok? Sin embargo, las naranjas del torno son más chiquititas, pero suelen venir más sanas. ¿Ok? Entonces, en función al origen, yo puedo decidir cuáles peligros van a ser más importantes para mí. Lo primero que yo tengo que hacer es identificar, recoger la información de acuerdo al origen, de acuerdo al tipo de materia prima y de acuerdo a la información disponible en el medio, qué tipo de peligros uno puede encontrarse. ¿Ok? Es hasta un tema de sentido común. Generalmente cuando uno recibe harinas, por ejemplo, los peligros más comunes en la harina son los gorgojos, que la harina puede llegar con restos metálicos. ¿Por qué? Porque los molinos donde procesan el trigo generalmente no son de acero inoxidable. Pueden encontrarse clavos, tornillos, residuos, restos metálicos. ¿Ok? Si ustedes reciben, por ejemplo, hortalizas, ¿qué peligros pueden tener las hortalizas? Pueden tener gajos, piedritas, tierra, pero también pueden tener otras cosas que yo no veo y son peligrosas. Por ejemplo, una sobredosis de insecticida, de sanitizante, ¿ok? De secante. Se usa mucho herbicida, mucho químico para proteger las hortalizas, ¿ok? Entonces, tengo que ver los peligros que afectan a la seguridad de los alimentos, ¿ok? El análisis para identificar peligro debería ser hecho en las materias primas o en los productos intermedios. ¿Qué son productos intermedios? Aquellos donde el producto se está elaborando pero no se termina. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una torta de 5 pisos, un producto intermedio es tener la masa cocida o tener el relleno preparado y todavía no monté la torta. Esos son productos intermedios. También uno debe identificarlos en las características de los productos y los procesos. Por ejemplo, factores intrínsecos del producto, propios, como los que les expliqué. Las hortalizas tienen un peligro intrínseco propio. ¿Ok? El trigo tiene otro. Layout de la planta o área de producción. Dependiendo cómo es el layout, la distribución de la planta, uno puede llegar a tener peligro. Por ejemplo, si ustedes tienen una fábrica que tiene puertas directas hacia los sanitarios, hacia los baños, entonces podrán ustedes imaginarse que los peligros podrían estar relacionados a temas que están relacionados con la higiene y la limpieza. La gente entra a un baño a limpiarse, a higienizarse y de ahí puede contaminar los alimentos. Entonces, el área de layout puede traer muchos peligros también, así como las instalaciones, el diseño de los equipos o las instalaciones o los edificios. Miren, por ejemplo, hoy en Santa Cruz ha amanecido muy ventoso, ¿no? Mucho viento. Entonces, si las ventanas están abiertas, si las puertas no son buenas, si el edificio tiene muchas rendijas, entonces nosotros esperaríamos muchos peligros traídos por el viento. ¿Ok? También podría estar relacionado a materiales de empaque. ¿Alguna vez ustedes, por ejemplo, llegó a encontrar restos de empaque o restos del envase en su alimento? Por ejemplo, pedazos de plástico, hilo, dentro del alimento. Puede ser común que parte del empaque se vaya dentro del alimento. Peligros relacionados al personal, inclusive los subcontratistas, es decir, los que trabajan fuera de mi empresa. Entonces, relativos a la mala higiene de las personas, relativo inclusive hasta posibles visitas que vienen y se entrometen en el proceso. Por eso es que muchas industrias de alimentos no aceptan visitas de afuera. ¿Ok?
o peligros relacionados al almacenamiento y la distribución. Cómo yo almaceno, cómo yo distribuyo el producto. Fíjense los camiones que hablábamos el día lunes, las carrocerías malas, la forma en la cual la gente almacena provisionalmente el producto. También todo eso puede traer mucho peligro. Los peligros decimos que son de estas tres categorías: biológico, químico y físico. ¿Ok? Ustedes, yo les dejé en el copiado y les decía cuando les mandé la invitación para hoy que ustedes tienen para poder leer. Yo de hecho dejé 2 capítulos para que ustedes lean. Uno dejé de peligros biológicos y otro dejé de peligros químicos. No dejé el capítulo de peligro físico porque puede ser muy obvio, ¿ok? Y ahorita lo voy a explicar. Pero biológicos y químicos no son tan obvios, por eso que solo le dejé de esas 2, ¿ok? Entonces, es importante que los peligros deban ser incluidos en el HACCP, sobre todo los peligros específicos relacionados y que no se ven, como los que yo acabé de citar, ¿ok? Hay peligros generales, como por ejemplo que están relacionados a la higiene de los trabajadores, que esos son administrados por los prerequisitos. Acuérdense que por eso es que decimos que hacemos POEs de limpieza, que por eso tenemos procedimientos de limpieza de las personas, de higiene, de salud de las personas, de los equipos, de las instalaciones. Porque cuando el peligro es general, se lo trata en prerequisitos. Bien, hablemos un poco de los que son peligros biológicos, ¿ok? Como su nombre dice, los peligros biológicos son aquellos que básicamente son capaces de causar una toxinfección alimentaria. Toxinfección, es decir, puede ser a través de que yo me coma un microorganismo, eso es una infección y el microorganismo se desarrolla en mi cuerpo, o puede ser que básicamente yo me intoxique, me coma la toxina de un microorganismo. Agarrar una toxinfección a partir de tema biológico puede ser de muy leve o casi nada a muy grave. Lo más importante es la dosis infecciosa. Cuando el microorganismo o la toxina que yo me como alcanza un cierto nivel para arriba, eso se llama dosis infecciosa. Y esa dosis infecciosa es la que me va a llevar a perjudicarme, a poder tener síntomas como dolores abdominales, diarrea, vómito, hasta cosas mucho más complicadas como por ejemplo contracciones en el cuerpo, afectación al sistema neurológico, hasta visión borrosa, ¿ok? Y unos síntomas sumamente extraños como por ejemplo convulsiones, ¿ok? Eso por ejemplo es capaz de producir la toxina botulínica. ¿Quiénes son los que generan los peligros biológicos? Generalmente los que ustedes ven acá, las bacterias, los virus, los parásitos, que los protozoos son un tipo de parásitos también, ¿ok? Y los mohos y las levaduras. Generalmente de todos estos los que más nos preocupan son las bacterias, ¿ok? Son los que más transmiten toxinfecciones alimentarias. Luego le siguen los mohos y las levaduras. Después le siguen los parásitos y los protozoos. Los parásitos son, por ejemplo, la Taenia sanguinata, las lombrices. Los protozoos son cosas que se pegan a mi piel, como por ejemplo garrapata, pulga, piojos que pegan a la cabeza, liendres, ¿ok? Y los virus son los últimos, ¿ok? Las enfermedades transmitidas por virus también existen, aunque no en gran cantidad, pero existen. Una de ellas, la más común de todas, es la hepatitis. ¿Ok? Coronavirus, por si acaso, no se transmite directamente por los alimentos. Ejemplo de este tipo de controles que estamos hablando nosotros. Por ejemplo, vean ustedes algunas bacterias, los alimentos donde están presentes y las medidas de control que generalmente yo tengo. ¿Ok? La Listeria monocytogenes, que es una bacteria que está muy de moda, ella se encuentra en mortadela, se encuentra en charque, ¿ok? En carne de sol, ¿ok?
¿Y qué medidas de control debo tener yo para que la listeria monocitógenes no se desarrolle? Cocción intensa para asegurarme que yo he inactivado la listeria monocitógenes. Prevención, ¿qué quiere decir? Asegurarme del origen de la carne, verificarla, controlarla. Recontaminación previo al empacado. ¿Qué quiere decir eso? Contaminación cruzada. Por ejemplo, acá dice, fíjense, dice, especialmente en la cortadora. Cuando ustedes van y se cortan, por ejemplo, en el mercado, en el supermercado, y le dicen, debe 100 gramos, 200 gramos de mortadela, entonces uno dice, la señora le da la mortadela. Y antes de cortar mi mortadela, cortaron, qué sé yo, una salchicha, cortaron un jamón. Ese producto anterior puede estar contaminado y le pasa a la mortadela que me está cortando. ¿Ok? Entonces, la recontaminación por usar cuchillos, tabla, cortadora, es muy común con Listeria monocitógenes. Clostridium botulinum, típico en queso untable, pasteurizado. Staphylococcus aureus no es tan grave. La salmonela sí es grave. La E. coli es grave. Cualquier otro patógeno formador de espora son muy comunes y están presentes en salchichas secas, en salchichas fermentadas. ¿Ok? Ingeniero, Adelante. una consulta. El, ¿Las mortadelas o las carnes de más baja calidad son más propensas a tener esta bacteria? ¿La calidad del alimento? Eh, eh, Depende de lo que quiere decir el tema de baja calidad, pero si lo tomamos así de forma general, como usted lo creo que lo quiere expresar, sí. ¿Por qué? Una mortadela, una salchicha, un embutido de baja calidad, generalmente, fíjese lo que es el concepto de calidad, ¿no? Ya que estamos madurando en esta materia. No tiene control de calidad, no tiene control de los procesos, no tiene niveles de higiene bueno, ¿ok? Sus manipuladores no son conscientes. Allá no hay el ingeniero José Carlos Camiña que los haya entrenado, que el ingeniero José Carlos que esté verificando, mirando. ¿Se da cuenta? Entonces, además de eso, estos productos se prestan a hacer mucho fraude. Si yo tengo que ponerle 50-60% de carne, le tiro más grasa, le tiro más hielo, le tiro más almidón, harina y menos carne que cuesta plata. Y por último, como no está el ingeniero José Carlos, no hay ningún personal técnico responsable, le pondré un aditivo medio le pongo nomás y ya. Y lo lanzo al mercado, porque nadie lo mira. Entonces, desde esa perspectiva, un producto de menos calidad está mucho más susceptible a una afectación por peligro físico, químico, biológico. No hay duda. Vean ustedes, entonces, yo aquí podría seguir hablando, señores, y hacerles toda una clase de microbiología para poder decir las bacterias aerobias, las bacterias anaerobias, las bacterias esporuladas, las no esporuladas, las gram positivas, las gram negativas. Por lo propio puedo explicar de levadura, puedo explicar de mohos, ¿ok? Y también de parásitos. Pero ese es un tema de microbiología. Aquí no estamos estudiando microbiología. Yo supongo que ustedes que están en esta materia ya saben microbiología. Entonces, cuando ustedes identifiquen peligros microbiológicos, ustedes se van a acordar de lo que han aprendido en las materias de microbiología. ¿Ok? Entonces, no es por el hecho de que yo no lo explico acá que todo eso no sirve. Simplemente estoy mostrando que esos peligros pueden venir de estas 5 fuentes: bacterias, mohos, levadura, virus y parásitos y protozoos. ¿Ok? Entonces, se entiende que nosotros ya lo estudiamos eso en la microbiología. Peligros químicos. Esto quizás ha sido más difícil que ustedes vean. Peligro químico se refiere a aquellos cuyo uso implica un peligro si son inadecuadamente utilizados. Mi lámina dice adecuadamente, pero es inadecuadamente utilizado, según la legislación. Entonces, un peligro químico es algo que no se ve
O a veces puede verse, por ejemplo, pero no tiene una naturaleza biológica. Por ejemplo, una gota de aceite mineral, una contaminación con grasa de camión, con grasa de mecánica, ustedes la ven y es un peligro químico. Pero la mayoría de los peligros químicos no se ve, ¿ok? Ellos básicamente significan un peligro porque pueden causar daño, también pueden causar una contaminación y una intoxicación, ¿ok? Los peligros químicos pueden clasificarse en estas tres categorías. La primera, naturales, como su nombre dice, es que están presentes naturalmente en el alimento. La segunda, como su nombre dice, yo los incorporé, voluntaria o involuntariamente. ¿Ok? Y los agregados accidentalmente, como su nombre dice, por accidente los agregaron. ¿Ok? Los peligros químicos naturales, ¿cuáles son? Son los que están presentes porque la naturaleza es casi perfecta, o podría decir que es perfecta, pero no siempre es perfecta para el ser humano. En otras palabras, señores, todo lo que se mueve no me lo puedo comer. Todo lo que crece y es verde tampoco me lo puedo meter a la boca sin saber qué es. Sin embargo, hay mucha gente que todo lo que es verde, que dice que es planta, se lo mete a la boca. Y todo lo que se mueve, como los asiáticos, también se lo meten a la boca. ¿No ve? A consecuencia de eso, inclusive, es que estamos como estamos con el bendito tema del coronavirus. Bueno, no hay nada probado todavía, pero las investigaciones apuntan a que este tema vino básicamente de un hospedero que fue un famoso bichito que había en China, no me acuerdo cómo se llama ya, tonjolía, tontolí, algo así, que es un bichito con una caparazón y que básicamente fue hospedado de murciélago. Y como ese bichito, la tontolí, se come, entonces en China de ese bichito le ha pasado al humano. ¿Ok? Miren, los peces pueden contaminarse fuerte con histamina. ¿Por qué producen histamina los peces? No se sabe la verdad por qué, pero generalmente los peces producen histamina cuando se comienzan a descomponer. Algunos peces. Los moluscos, ¿qué son moluscos? Aquellos que tienen corteza dura, tales como por ejemplo las ostras. ¿Ok? Miren, acá no tenemos y ostras. Los caracoles están ahí. ¿Ok? Ellos producen escombrotoxina. Las escombrotoxinas son uno de los tipos de toxinas. Hay otras toxinas también muy importantes que tienen fama por ser neurotóxicas, afectan al sistema neurológico. Algunas son diarreicas y otras son paralizantes del sistema nervioso. ¿Ok? Los moluscos son una fuente de toxinas y de alérgenos muy grandes para el ser humano. Por eso es que las personas que generalmente tienen muy susceptibles a la alergia tienen que cuidarse mucho de moluscos y bivalvos. Bivalvos está con la categoría de moluscos. ¿Qué son los bivalvos? Los que no tienen el caparazón duro, pero también son moluscos. Por ejemplo, el camarón. El camarón, fíjense, no tiene una caparazón dura, como lo que tiene un caracol, por ejemplo. ¿Ok? Es un bivalvo. ¿Ok? Allá se encuentran también los camarones, se encuentran estos más grandes, no me acuerdo cómo se llaman. Los cangrejos. Los cangrejos son moluscos. Aquí también están los cangrejos en la variedad de moluscos. Los camarones más grandes tienen otro nombre, no me acuerdo cómo se llaman. ¿Langostinos? Langostinos, gracias, los langostinos. ¿Ok? Estos, por ejemplo, producen toxinas muy fuertes. ¿Ok? Hay un síndrome que se llama el síndrome de la marea baja. No se sabe por qué, pero en el mar vienen corrientes submarinas que son a veces con aguas más frías que las de la parte superficial. Y cuando las corrientes submarinas son de aguas más frías, el animal el molusco, comienza a producir ciertas toxinas. ¿Ok? Y esa toxina de pronto aparece en los moluscos.
Algunos moluscos no tienen, otros sí tienen. Por eso es que los pescadores ya saben, cuando hay cambios de corriente, ellos ya no van a pescar, no van a recolectar. ¿Ok? Para nosotros eso es un poco lejano, porque nosotros la verdad consumimos poco estos productos, aunque en nuestro medio hay congelado. Los cereales, por ejemplo, también producen las famosas micotoxinas. Fíjense ustedes, los cereales, como por ejemplo el maní, es capaz de desarrollar el Aspergillus flavus, que es, el aspergilo es un moho, pero este moho produce una toxina, que es la micotoxina, que puede ser de 4 categorías, A, B, C, 5, D y E, ¿ok? 5 categorías. De esta, la toxina D y la E son las más peligrosas y son toxinas químicas, ¿ok? Ellas pueden llegar a causar cáncer hepático en el hombre. Las papas verdes producen la solanina. La yuca también es capaz de producir una variante de una solanina y un glicoalcaloide amargo. Se da rarísima vez, pero en Colombia se han reportado muertes por consumo de yuca. ¿Ok? Fíjense, esos eran los químicos naturalmente presentes en plantas. Y señores, no hemos agotado el tema. Si ustedes miraran la cantidad de cosas que hay, da hasta miedo. Miren, el limón que está tan de moda porque supuestamente alcaliniza el cuerpo. El limón en el África en gran cantidad se lo usa como abortivo. Las mujeres que consumen exceso de limón son capaces de llevar a contracciones y distensiones del útero. Y al promover contracción y distensión del útero por consumir limón en exceso, se sale el feto. Miren ustedes, una cosa que es tan buena como el limón, cuando yo la consumo exagerada, lo que puedo llegar. ¿Ok? Entonces, hay cantidad de plantas, de hongos, tales como los champiñones, señores. Los champiñones son, no los champiñones comunes que nosotros tenemos, los hongos, llamados, el nombre correcto de los hongos es setas. Con Z, setas. Las setas, los hongos en diferentes variedades silvestres pueden producir intoxicaciones hasta la muerte. Claro, nosotros vemos un hongo que crece en un tronco acá, nosotros no tenemos la sabiduría de no comérnoslo. Aquí uno mira un hongo que vaya creciendo en un tronco, nadie agarra y se lo cocina. Pero en Europa sí se lo cocinan, señores. Porque los hongos que hay en Europa, la mayoría son comestibles y la gente sale al campo a cosechar hongo. Así como aquí salimos nosotros por un camino vecinal a cosechar manga, así allá van y cosechan hongo. Entonces las intoxicaciones por hongo son frecuentes. ¿Ok? Químicos adicionados. Los químicos, acuérdense, el tema adicionado acá puede ser que se adicionó voluntariamente o puede ser que se adicionó involuntariamente por error, o como veíamos en los trabajos de defensa alimentaria, puede ser que vino un dañino y también le adicionó, que esos son los casos que se han visto en ciertos lugares. Ahorita les voy a contar un caso famoso en el mundo. Entonces, ¿qué químicos adicionados pueden causarme intoxicación? Los conservantes, los colorantes, texturizantes, algunas vitaminas, antibióticos. Ustedes dirán, ¿qué antibióticos? Los antibióticos que uno a veces le pone a un animal para que sane antes de llevarlo al matadero. Plaguicidas, fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes, saborizantes, agentes nutritivos, antioxidantes, hormonas del crecimiento. Cuando yo uso estos productos en exceso, ellos pueden causarme problemas. Por ejemplo, las hormonas del crecimiento. Muchas veces se ha acusado a que la cría de pollos usa excesiva cantidad de hormonas. Y cuando las hormonas están en excesiva cantidad, llegan a provocar un aumento de la madurez sexual en las personas, sobre todo en niñas. Por ejemplo, hubo un estudio muy famoso en el mundo que no llegó sí a agotar el 100%, agotarse el 100%, pero se demostró en ese estudio que niñas con alto consumo de pollo en Holanda
básicamente tenían su menstruación adelantada y podían llegar a tener menstruación ya a los 9 años, así como también el desarrollo y aumento de la irrigación sanguínea en los pechos, con desarrollo de los pechos a partir de 10 años. Cosa que en una niña eso tampoco se da, porque una niña de 10 años todavía es niña, no entró a la adolescencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, sobre eso se habla mucho. Y como les digo, algunas cosas que se hablan tienen razón porque están basadas en algunos estudios serios. El tema de antibióticos, lo mismo. Los antibióticos se usan mucho en el ganado vacuno, ¿ok? Sobre todo, por ejemplo, cuando existe, hay una enfermedad vacuna que es muy seria y se llama... la gente cree que se transmite en la leche principalmente, pero está en la leche, pero no es en la leche, es en la carne. Hoy estoy olvidadizo, muchachos, no sé qué me pasa. Generalmente las ubres se le crecen también, pero el problema no es tanto por las ubres, es por los órganos sexuales internos de la vaca. Ahora me voy a acordar cómo se llama. Entonces, los animales que van a la faena, generalmente se les pone mucho antibiótico, sobre todo cuando tienen esa enfermedad, ¿ok? Y obviamente nadie faena un animal si no tiene una carta sanitaria, es decir, si un veterinario no la miró. La cuarentena, es decir, el tiempo transcurrido entre la aplicación del último remedio y la faena, tiene que ser en la teoría, en Bolivia, de 30 días. Pero siempre hay gente inescrupulosa que mete animales no habiendo pasado la cuarentena. En otras palabras, todavía está con el antibiótico en sangre. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es un gran problema. ¿Ok? Los tomates, fíjense, no sé si ustedes han escuchado estudios. Los estudios, por ejemplo, en Santa Cruz han mostrado que los tomates producidos en los valles mesotérmicos, San Isidro, Moro, adelante de Mairana, son muy peligrosos porque el agricultor usa agente fungicida y agente secante porque el tomate es muy susceptible a los insectos. Entonces, ¿qué es lo que generalmente la gente hace? La gente aplica esto porque no quiere que se dañe su cosecha de tomate. Nosotros los tomates los vemos bonitos y nos los comemos cáscara y todo. Y mismo que nosotros los lavemos, señores, un fungicida o un agente secante no sale con el agua porque él está fijado en la piel. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado con muchos agentes que consume, sobre todo los productos hortícolas, porque todos los productos hortícolas, señores, llevan generalmente muchos agentes químicos, ¿ok? Por eso es que hay una corriente muy grande en el mundo de comer productos orgánicos, productos vegetales, le llaman sin agroquímico o sin agrotóxico. Lo propio sucede cuando yo, ingeniero de alimentos, soy irresponsable y le pongo una sobredosis de aditivos arriba de lo permitido. A veces el gerente, señores, puede venir y puede decirme, ingeniero Hugo, métale nomás usted, si usted trabaja para esta fábrica. Con tal usted sabe que para que el pan no se fregue, usted métale más sorbato de potasio y póngale un conservante si tenemos que hacer que el pan aguante 7, 8 días en el mercado. Riéguelo más. Entonces, si yo no soy un ingeniero de alimentos que tiene bien claros los valores, yo le pongo más antioxidantes. Lo que preguntaba hace rato José Carlos. Imagínense un chorizo, una salchicha que tiene que tener, que tiene que estar venteándose con estos ventarrones en el mercado colgada 3, 4 días hasta que alguien se la lleve. ¿Cómo aguanta? ¿Se han puesto a pensar? Entonces, por eso es que estos químicos adicionados son cosas de mucha preocupación y cualquier cosa que nos llevemos a la cabeza puede tener. Lo que pasa es que esto no se ve visualmente, no son perceptibles y también difíciles de detectar químicamente.
¿Ok? Ahí es lo que les estoy hablando, por ejemplo, de hormonas y antibióticos en carne, que es el gran problema. ¿Ok? Las hormonas se las pone porque lo que se quiere es aumentar el índice de conversión de alimento a carne. Todo el mundo quiere que su pollo esté más rápido, que su vaca esté más grande, que su ganado de corte también lo esté, ¿no? Que su chancho rápidamente crezca. Entonces se usa mucho, por ejemplo, el dietilesterol, que es una hormona para ser usada en el crecimiento rápido. El arsénico, por ejemplo, es prohibido en el alimento. Sin embargo, en baja cantidad lo llegan a usar porque es inductor del crecimiento. Pese a estas alteraciones que ustedes ven en amarillo acá, pero cuando le ponen poca cantidad, induce el crecimiento de los animales. Se hacen más grandes, más pintudos. El clenbuterol, por ejemplo, está prohibido en el uso veterinario inclusive. Pero ¿quién dice que ilegalmente alguien no le mete? Aumenta la masa muscular. ¿Ok? Entonces vean ustedes aquí hormonas masculinas y femeninas que son capaces de incrementar el músculo, de obtener carnes más magras, es decir, carnes más secas, con menos grasa y a temprana edad. ¿Ok? Entonces esto es un tema que no acaba nunca. Si ustedes entran a esta página, por ejemplo, de la Universidad de Missouri, van a encontrar que cada vez se anda actualizando con cosas que cada vez se van encontrando y que no son permitidas. Es como los jugadores, los deportistas, no sé si ustedes han visto, los deportistas de competición cada vez se los encuentra con nuevas sustancias, con nuevas cosas, y cada año van actualizando las sustancias que son prohibidas en el mundo del deporte. ¿Okay? Los rusos, por ejemplo, en estas olimpiadas que iban a haber este año en julio en Japón, a los rusos les prohibieron participar. ¿Por qué? Porque el equipo de gimnasia de Rusia, el equipo entero se estaba inyectando no sé qué sustancia en el anterior campeonato mundial de gimnasia, y a consecuencia de eso toda la delegación rusa de las olimpiadas la vetaron. Por eso es que Rusia no iba a participar este año. Inclusive cuando comenzó este coronavirus se decía que Rusia estaba, rumores, ¿no? Nada de esto es verdad lo que les estoy diciendo, solo les cuento rumores. Se decía que Rusia estaba con los chinos porque sabía de que ellos no iban a participar en las olimpiadas, y lo que querían era que las olimpiadas las posterguen, porque todos los atletas chinos podían participar pero representando a otro país, menos a Rusia. Antibióticos, ya les comenté, ¿ok? Las harinas cárnicas, por ejemplo, esto hay que tener mucho cuidado. Las harinas de carne, les hablo harina de hueso, harina de vaca vieja, o de pedazos de carne que el ser humano no come y las hacen harina, hay que tener mucho cuidado porque ellas son portadoras de un prión que fue el causante de la encefalopatía espongiforme bovina, lo que se llamó el síndrome de las vacas locas hace 8 años atrás. Entonces a un animal no le puede dar de comer carne de su propio animal, de su propio género. ¿Se dan cuenta? Eso fue lo que provocó el famoso síndrome de vacas locas en Inglaterra. Sea cual sea el animal, ingeniero. Sí. Es que el otro día vi un video en Facebook de que le dieron un pollo a la, ¿cómo se llama? ¿Harina de pollo a un pollo? No, un pollo. No, pollo un entero, pollo así. cocido. Un pollo cocido a los pollos. Le Sí, dieron. yo lo vi. ¿Un pollo cocido le dieron a los pollos? Sí, se lo comieron. No, pues no se puede. Sí, No se puede. pero ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese, hay una naturaleza. Hay animales, por ejemplo, que son herbívoros. Por ejemplo, una vaca. Una vaca es herbívora. Ella no es carnívora. Una vaca no come carne. Por eso es que todo el día está pastando. ¿Ok? Y es una máquina. Tiene 4 estómagos una vaca. ¿No? Entonces, no le puede dar usted carne de vaca, ni de cuero, ni nada a una vaca. Y eso fue lo que hicieron en Inglaterra. ¿Ok?
Miren estos agregados accidentalmente, por accidente, ¿no? Otra vez, agroquímico, metales tóxicos, ¿ok? ¿Quién le va a dar mercurio, por ejemplo, a una vaca? No es que alguien quizás le vaya a meter mercurio a la vaca, pero a veces las vacas están cerca de propiedades mineras y toman agua. ¿Se dan cuenta? Entonces ya la vaca al tomar agua ya tiene mercurio, tiene plomo, tiene arsénico. ¿Ok? Sustancias prohibidas, bromato de potasio. Por ejemplo, esta es una sustancia prohibida en Bolivia, pero permitida en la Argentina, en el Brasil. Esto es para hacer crecer el pan. En Bolivia no se permite. ¿Ok? Lubricante, limpiadores. ¿Cómo el lubricante y los limpiadores se pueden pasar? Se pasan, señores, porque son parecidos. ¿Ok? Las pinturas, los sanitizantes, rodenticidas, alimentos para ratones, a veces pueden llegar a contaminar las plantas y los alimentos. ¿Ok? Entonces, fíjense, estas cosas pueden ser agregadas accidentalmente. ¿Ok? Pero también, como veíamos en el trabajo de que ustedes me hicieron la semana pasada, que discutíamos el de defensa alimentaria, cualquier trabajador despechado que lo boten de una empresa puede llegar a agregar cualquier cosa. Se acerca a la fábrica y le pone por hacer quedar mal a la fábrica. Eso fue lo que pasó en la famosa Johnson & Johnson en Minneapolis, en Minnesota, hace como 12 años atrás. Concretamente, botaron a un trabajador, él fue y sustituyó varios frascos de aspirina con arsénico y volvió a tapar los frascos. Y hubieron como 100 y tantos envenenados muertos en Minnesota a consecuencia que se envenenaron con arsénico. Después descubrieron que Johnson & Johnson no había hecho eso. Johnson & Johnson, una de las fábricas más prestigiosas en el mundo en la producción de alimentos y de productos sanitizantes y fármacos, sino que un trabajador despechado agarró y metió. Por eso es que existe ese concepto que se llama de food defense. ¿Se dan cuenta? Y ahora, por ejemplo, cuando ustedes votan a un trabajador de una fábrica de alimentos, las fábricas más avanzadas ya tienen un protocolo de cómo despedirlo. No es que le van a decir, señor Hugo Egues, ¿sabe qué? Usted a partir de aquí 15 días ya no va a trabajar más, pero siga trabajando hasta de aquí 15 días. Vaya, despídase, abrazos, besitos con todos sus compañeros de trabajo. Le dicen a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde, cuando ya está fuera de la empresa, ya no lo dejan entrar más. Y ya lo hicieron firmar los papeles, ya la plata está en su casa o en su cuenta y ya no entró más, para evitar los temas que estamos hablando con malversaciones, con contaminaciones maliciosas. ¿Se dan cuenta? Y eso es uno de los protocolos que se sigue para evitar estos temas en defensa alimentaria. Cualquier cantidad de gente se ha encontrado, señores, haciendo eso. No sé si ustedes se acuerdan cuando, bueno, ustedes eran bien pelados, pero cuando las Torres Gemelas en el 2000, después de que esos 4 aviones se estrellaron, el correo de Estados Unidos llegó a interceptar cartas venidas del Medio Oriente con anthrax. ¿Qué era el anthrax? Era una bacteria que venía dentro de los documentos. El anthrax se llegó a bloquear y no prosiguió. En otras palabras, este tema de guerra biológica puede venir hasta en papeles, hasta en documentos, en encomienda. ¿Ok? Les mandé el otro día, no sé si fue a ustedes, esa intercepción, cómo interceptó el correo de Miami proveniente encomienda para que afectaban las plantaciones de cítrico, de naranja. ¿Les mandé o no? No, no nos mandó. No les mandé. Fue otra materia he mandado. Debí haberles mandado a ustedes. A ver si lo encuentro, se los voy a mandar. Esto hace como unos 2 meses atrás, el correo de Miami detectó unas polillas gigantes que crecen solamente en las plantas de naranja. Y venía en una encomienda. Y se cree que era un intento de bioterrorismo.
Las plantaciones de naranja más grandes de Estados Unidos están en Florida. Y ese correo se lo detectó en Florida. Se cree que era un intento de bioterrorismo. Bien. Otros compuestos químicos de interés son estos: soluciones antimicrobianas, nitritos, fíjense que se usa mucho en carne, las histaminas. Las histaminas es una escombrotoxina, estas son en pescado. Micotoxinas, ya les dije, principalmente en maní, pero también se encuentra en almendras, en nueces. La sigmatoxina es una toxina que se da en peces. La saxitoxina también se da en moluscos y en peces. Los sulfitos, que se usan básicamente para poder aclarar alimentos, como por ejemplo vino en manzana, jugo de manzana, puré de manzana, cuando está en concentración arriba de 10 partes por millón, los sulfitos son capaces de causar asma severa. El famoso colorante amarillo número 5 es un colorante que también puede llegar a causar esos problemas. Estos alérgenos están dentro de la categoría de peligros químicos, ¿ok? Y ellos tienen un problema de anafilaxis. Eso quiere decir que causan problemas respiratorios, cierre de la glotis, es una valvulita que tenemos abajo de la manzana de Adán, ¿ok? Y puede llegar inclusive hasta causar la muerte cuando es en personas hiperalérgicas. Los principales alimentos alérgenos son el maní, las nueces, cualquier tipo de nuez con carozo. Ahí se encuentran los lácteos, se encuentran el huevo, pescado, marisco, soya y trigo. ¿Ok? Entonces, es importante que haya programas de control químico para poder sospechar de las sustancias químicas, tanto en la recepción de materias primas, en los aditivos, cuando también en la contaminación cruzada que puede llegar a haber en los alimentos. ¿Ok? Los peligros físicos, como su nombre dice, son aquellos traídos físicamente por el medio ambiente, por la naturaleza, y generalmente son peligros visibles o casi visibles al ojo humano. ¿Ok? Entonces, ellos pueden causar daños personales. Generalmente los peligros físicos causan daño al que lo consumió, al que lo ingirió, no así como los peligros biológicos y químicos que pueden causar daño a una gran cantidad de personas. ¿Ok? Entonces los peligros físicos principales generalmente causan daño cuando sus partículas están entre 7 a 25 milímetros de largo. ¿Ok? Imagínense 7 milímetros, ¿ok? Solo que esa sustancia se viene disminuyendo en tamaño cada vez más, ¿ok? Los peligros físicos más comunes son vidrio, ¿ok? Pedazos de vidrio, que también se los llama cacos de vidrio, ¿ok? ¿De dónde pueden provenir? Fíjense, de estas fuentes que leen ustedes en la segunda columna, ¿ok? Fragmentos de metal se desprenden de los equipos, porque la pintura se desprende, o de las máquinas. Madera, por eso es, señores, que no se usan utensilios de madera ni cabos de madera en la industria alimentaria. ¿Ok? Otros peligros, miren, pueden ser sujetadores de corbatas, alambres, clips, tapas de lapicero. Por eso es que en la industria alimentaria, si ustedes entran con un mango o un lapicero, el lapicero no puede ser de esos que tienen la tapita separada, sino que su lapicero tiene que ser de esos que tienen el aparatito para apretar para que salga la mina y para meterse. Pero no puede ser de esos que tienen la tapa separada. ¿Ok? Piedras, agujas hipodérmicas. ¿Dónde puede uno encontrar agujas, balas, perdigones? Dice ahí, fíjense. Como uno mata al animal. Cuando uno mata al animal, aquí yo he llegado a ver en San Ignacio de Velasco, le cuento, en San Ignacio de Velasco, en los frigoríficos de faeneo de carne, yo he llegado a ver agujas hipodérmicas en la jiba. ¿Por qué? Porque al animal lo vacunan en la jiba. El animal a veces se mueve y queda con la aguja clavada. Entonces, cuando uno va a faenear el animal y a descuerar,
encuentra que en el pedazo de carne hay una aguja. ¿Ven? Entonces, este tipo de peligros físicos son también muy graves, muy peligrosos. Pero como les decía, a diferencia de los peligros químicos y microbiológicos, causan menos daño porque solamente causan el daño a una persona o a muy pocas personas. En cambio, los biológicos y los químicos contaminan en masa a todas las personas. ¿Ok? Aquí ustedes en esta tabla lo que tienen es algún tipo de agente químico, físico o microbiológico y cómo se clasifican. Por ejemplo, miren, una forma de clasificarlos, ¿no? Es químico, aflatoxinas B y G. Entonces, para no escribir por extenso la palabra aflatoxina B más G, la gente le pone ya así, AFLBG. Por ejemplo, peligro, alérgeno en leche, entonces al de alérgeno en le, alérgeno en leche. Muchos de estos peligros ya usted los tiene que declarar en el rótulo de las etiquetas. ¿Ok? Entonces, ¿están presentes? Algunos usted está seguro que están presentes. Otros usted no está seguro que están presentes porque el análisis y el control químico es muy difícil de detectar. Entonces, pero usted, como dije al inicio de la clase, usted tiene que identificar si potencialmente están o no. ¿Ok? Aquí les quiero mostrar un ejemplo de cómo van a identificar ustedes los peligros. Esto es el trabajo que me van a presentar de aquí, ahorita les voy a decir, ya les digo cuándo. El trabajo TP15, que está programado para presentar el 2 de junio. ¿Ok? Ustedes van a identificar los peligros que tiene el alimento que han seleccionado. Entonces, me voy a salir de aquí de la presentación y me voy a ir a otra presentación para que quede más claro. Ahorita les voy a poner el trabajo que vamos a Entonces estoy buscando la planilla, es esta. ¿Pueden ver esta plantilla en Excel? Sí, ingeniero. Bien, Sí, ingeniero. gracias. Vean ustedes acá, muchachos, lo que quiero mostrarles en esta plantilla es básicamente donde ustedes me van a vaciar el trabajo TP15. Este trabajo no es muy largo, este no es tan difícil, pero requiere un cierto nivel de detalle para que ustedes lo analicen bien. Esta plantilla ya está hecha. Igual que el anterior trabajo, que el TP14, este trabajo se llama TP15. Ustedes, yo les voy a mandar esta planilla, se las voy a poner hoy, al final de la tarde, se las voy a poner ya en la U virtual. Este ya es el ejemplo hecho. Ustedes van a borrar todo esto que está acá, lo que está hecho, y ya van a poner su alimento. ¿Ok? Entonces, miren, lo que está con amarillo, ustedes lo van a respetar, porque son los subtítulos. Pero todo lo que está en blanco, cuando ustedes le entiendan al ejemplo, lo van a borrar y ya llenan con su trabajo. Primera columna. Esta columna no la vamos a usar. Vamos a usar esta, flujograma. En esta columna, digamos que la voy a marcar esta columna en color azul. Ustedes, dice flujograma, lo leen. Aquí ustedes me van a poner cada una de las etapas del flujograma de producción del alimento que ustedes escogieron. ¿Ok? Por ejemplo, un voluntario, dígame qué alimento escogió para hacer. Cualquiera. Si no, yo me invento uno ahorita. Bueno, yo me voy a inventar.
El alimento que digamos que yo escogí, yo voy a hacer, ¿cuál era el alimento que vimos en la semana pasada? El en pasta, ravioles era, ¿no? Ravioles. Ok. Entonces yo voy a hacer ravioles de carne molida con espinaca. ¿Ok? Ese es el alimento que escogí. En esta columna azul, ustedes van a poner todas las etapas de elaboración de ravioles. Primera etapa, ¿se acuerdan cuál era? Recepción de materias primas. ¿Qué recibía? Harina, carne molida, fécula, espinaca. Segunda etapa era almacenamiento en la heladera de las materias primas perecibles. Y en la otra etapa era almacenamiento en una bodega de secos. ¿Se acuerdan? Tercera etapa era preparación del relleno. ¿Qué significa preparar el relleno? La siguiente etapa. Descongelar la carne, cocinarla con la espinaca, mezclarla con tomate y hacer el relleno del raviol. Siguiente etapa, ¿cuál era? Preparar la masa, incorporar harina, agua, fermento y batir. Siguiente etapa, ¿cuál era? La siguiente etapa era rellenar los ravioles, poner el relleno dentro del raviol y tapar el raviol. ¿Ok? Bien, hasta ahí he descrito. Entonces, esas etapas ustedes las ponen aquí en azul. ¿Ok? Y de cada una de estas etapas, ustedes me van a identificar los peligros que existen en esa etapa. Por ejemplo, recepción de materias primas era la primera etapa. ¿Qué peligros existen? Entonces, dentro de la etapa de recepción de materias primas, puede haber peligros biológicos, peligros químicos, peligros físicos. Entonces, presten atención a lo que les voy a decir. Dentro de esa etapa, ustedes pueden tener, por ejemplo, muchos peligros. Peligro biológico, por así decir, en la harina. ¿Cuál es el peligro? Entonces ustedes ponen clase de peligro, por ejemplo, biológico. Agente de peligro, por ejemplo, le ponen presencia de larva. ¿Qué tipo de larva? Por ejemplo, ustedes pueden encontrar nutriasia. ¿Cuál es esa? Esas mosquitas que vuelan en la harina. Sintomatología. ¿Qué pasa si yo me como esas larvas dentro de la harina, del raviol? Sintomatología podría no desconocida o podría no identificarse bien. Fundamento de la epidemia. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se llega a contaminar la harina con ese insecto? Ustedes me ponen acá. Generalmente esto aparece debido a que existen larvas de insectos, larvas de roedores que son incrustadas dentro de la harina. ¿Ok? Y generalmente no se desarrollan por contaminación de la harina, digamos por el ser humano, sino porque esas vienen expuestas al aire y es el aire el que traslada esas esporas. ¿Ok? Entonces, ustedes acá van a poner la forma en la cual aparece la contaminación por estas larvas, por estas moscas en la harina. ¿Ok? Abajo, supónganse, en la recepción de materia prima, vuelven a poner peligro biológico en carne. ¿Qué peligro? Por ejemplo, carne contaminada con Listeria monocitógenes. Ok. Sintomatología. ¿Cuál es la sintomatología de la listeria? Puede producir diarrea, dolores estomacales. ¿Cómo la Listeria monocitógenes puede llegar a la carne molida? ¿Cómo puede contaminarse? Entonces, digamos que ustedes no saben esa respuesta. Ustedes van a buscar en el internet y van a buscar así, por ejemplo, carne molida contaminada con Listeria monocitógenes. Entonces les va a salir un caso, por así decir, en Europa, en cualquier otro país, donde se reportó alguna vez un surto de Listeria monocitógenes en carne molida. Ustedes agarran y dicen, por ejemplo, se encontró en Costa Rica Listeria monocitógenes hace 4 años en carne molida en un supermercado.
la cual produjo fuertes dolores estomacales y llevó a un colegio entero a ser cerrado, no sé qué, y estos eran los síntomas. Eso lo pueden copiar aquí, donde dice fundamento de la epidemia. ¿Ok? En otras palabras, ¿de dónde van a sacar esta sintomatología y este fundamento? Lo voy a marcar con otro color. ¿De dónde van a sacar estas dos cosas que son importantes? Las que estoy marcando en color naranja. Estas cosas las van a sacar en el internet. Cuando ustedes pongan, por ejemplo, contaminación de carne molida con listeria. ¿Ok? Entonces, si esto ya sucedió en cualquier lugar del mundo, puede suceder en Santa Cruz, puede suceder en su cocina. ¿Me entienden? Entonces, lo que necesitamos es identificar este peligro si alguna vez ya pasó. ¿Ok? Entonces, en las siguientes columnas, las siguientes que vienen, ustedes me van a poner de acuerdo a lo que ustedes lean. Por ejemplo, esta columna la voy a marcar con verde. Presentación de riesgo, dice, alto. Ustedes cuando lean e investiguen lo que está en naranja, ustedes puede que digan, pero si esto solamente no es riesgoso, esto provoca nada más que malestar en el estómago, pero nunca nadie se murió por lo que yo leo en el internet, entonces el riesgo es bajo y ustedes le ponen bajo. Pero si ustedes encuentran muerte, si encuentran que mató a tantas personas, que aisló a tantas personas, le ponen alto. Si ustedes ven que esto lleva a una hospitalización, pero nadie se murió, le ponen medio. Entonces fíjense que acá ustedes le van a ir poniendo alto, 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 o le van a poner mediano, bajo, ¿ok? Al ojo, ustedes le van a poner de acuerdo a su criterio, ¿ok? Gravedad. Esto, el riesgo es alto y la gravedad, ¿qué significa? El daño que puede causar. Por ejemplo, si mata, es muy grave, ¿ok? Pero si no mata, es medio o bajo. Entonces la gravedad en esta columna, que la voy a colorear, digamos así, con color rojo carmín, ustedes también lo mismo, van a poner alto, medio o bajo. En esta columna dice cuantía de contaminación. Esta columna la voy a marcar con color turquesa. Cuantía de contaminación es con cuánto se contamina. Probablemente cuando ustedes lean esto que está con naranja, ustedes es muy posible que les diga, según la ley encontrada en Costa Rica, una cantidad de 10 a las 4 colonias ya contamina y ya provoca diarrea. Esa es la cuantía de contaminación. O como vimos hace ratito, arriba de 10 partes por millón, el azufre, que es un agente blanqueante, puede provocar alergia. ¿Ok? La cuantía de contaminación es el límite que la norma permite. ¿Qué norma? La norma de cualquier país. No importa si en Bolivia no hay norma. Entonces usted busca cualquier norma. ¿Ok? La siguiente columna es identificación de llegada del microorganismo. ¿Cómo llega el microorganismo? ¿Ok? Esta columna la vamos a llamar de color marrón. ¿Ok? Desarrollo, identificación de llegada del microorganismo. Quiere decir, ¿cómo llega? Por ejemplo, por contaminación cruzada, llega por infectación natural, por el aire, llega por contaminación con otros alimentos, llega por contaminación entre alimentos cocidos, por contaminación entre alimentos crudos o llega por contaminación del campo. ¿Ok? Y medidas correctivas es la última columna. Esta medida correctiva la voy a marcar con rojo sangre, digamos. ¿Ok? Con lila mejor. Medida correctiva se va a referir a básicamente qué medidas debo tomar yo para corregir el problema, para que este problema no pase. Aquí dice, por ejemplo, capacitación, técnica y educación. Que la gente conozca y que la gente se eduque. Entonces, vean un ejemplo lleno. Por ejemplo, acá. ¿Se acuerdan? Yo les dije, ¿qué vamos a poner aquí en la columna azul? En la primera columna, ¿se acuerdan qué les dije?
Dice aquí, miren, flujograma. Más bien lo voy a aclarar para que quede más clarito. Etapa del flujograma voy a poner. Etapa del flujograma. Bien, en etapa del flujograma, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la etapa en sí que existe. Por ejemplo, recepción. Este ejemplo es de un matadero. ¿Ah? Entonces aquí yo voy a poner recepción de animales vivos. Esa es la etapa. ¿Qué peligro puede haber? Un peligro biológico. ¿Qué cosa? Salmonela entérica. Sintomatología. ¿Cómo llega el animal vivo que yo sospecho que tiene salmonela? Diarrea en el animal vivo. Por eso es que un veterinario siempre tiene que estar al pie del camión y mirando en el corral. Se encuentra en toda la carne contaminada por temas de higiene, porque si un animal se va a faenear con diarrea, eso puede contaminar toda la canal, la carcasa. Entonces, miren todo lo que habla de diarrea acá. Dice detección, ¿no? Y aquí dice diarrea, fiebre, náusea, vómito, calambre abdominal son los síntomas o signos de intoxicación. Otros síntomas son fiebre entre 38 y 39 grados, escalofríos, dolor abdominal, cólico. El periodo de incubación normalmente va de unas pocas horas a 3 días y la enfermedad suele durar de 4 a 7 días. Y fíjense, habla acá inclusive de un centro de salmonelosis en Estados Unidos con aproximadamente 50 muertes. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta, esto de acá, todo esto fue copiado. ¿De dónde fue copiado? Del internet, de esta dirección. Miren, aquí está. ¿Ok? Entonces, en esta dirección se copia para determinar qué es lo que significa que una persona se contamine con este tipo de salmonela entérica por esta carne. ¿Ok? Entonces, basado en esto que esta persona leyó, ella puede identificar si esto es muy peligroso o no lo es. Y basado en ello, él decide que la presentación del riesgo es alto, la gravedad es de moderada a grave y la cuantía de contaminación es contaminación superficial en la canal, en la carne. ¿Ok? Y esto llega debido a la manipulación incorrecta del animal. No separaron al animal con diarrea en el corral, por eso contaminó la carne. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hay que hacer para que esto nunca más pase? Hay que capacitar en educación técnica y educación a los obreros. ¿Ok? Entonces, de esta manera, ustedes van a identificar todos los posibles peligros que existen dentro de cada una de las etapas de su alimento. Eso es lo que ustedes van a hacer en el trabajo que se llama identificación de peligro. Por favor, a partir de ahora escuchamos preguntas. ¿No hay pregunta? Ingeniero, una pregunta. ¿Sí o sí tiene que ser de la elaboración de un producto o puede ser así como usted tomó el ejemplo de recepción de animales vivos? Es que esa recepción de animales vivos es la primera etapa de un flujograma. Este flujograma es para producir carne fresca, faeneada para vender en supermercados. Ese es el producto. Entonces, el flujograma para producir carne fresca para vender en supermercado comienza con que yo tengo que faenear al animal y termina con entregar la carne fresca en el supermercado. ¿Me entiende? Sí, sí. Ya, quizás no les había, no, es que no les había dicho, ya entiendo, creo que, no, les dije en la clase pasada. A ver, la clase pasada yo les dije
A ver, acuérdese, en la clase pasada ustedes asignamos el trabajo TP14. Ustedes tienen que hacer identificación del producto, tienen que hacer flujograma, layout del producto, de su cocina, de su almacén, de cualquier lugar donde lo vayan a hacer. ¿Se acuerdan? Que yo dije. Entonces yo les dije, ustedes van a hacer este trabajo identificando un producto. Y di un ejemplo, les dije, ustedes pueden decir, yo voy a hacer una torta de chocolate, un budín, voy a hacer majadito, ¿ok? De preferencia les dije, escojan un producto que sea artesanal, que se pueda hacer en su cocina, pero un producto también que ustedes hayan soñado, sueñen y que podría ser una especie de un proyecto o un microproyecto, digamos, rudimentario de algo que ustedes puedan llegar a hacer crecer como un negocio propio. Por ejemplo, a mí yo hago arroz con leche buenísimo y soy famoso por hacer arroz con leche. Entonces voy a escoger arroz con leche. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso tiene potencial. Como a mí ya me sale bien y soy capo en hacer arroz con leche, entonces yo puedo pensar en que este proyecto después puedo hacer hasta una pequeña microindustria en mi casa, en 2, 3 cuartos para producir arroz con leche. Otro va a decir, a mí me sale buenísima la, qué sé yo, la salsa tártara. Entonces haga producción de salsa tártara en su casa. El otro va a decir, a mí me encanta hacer y me sale buenísima la salsa de palta. Haga una salsa de palta. Lo que usted quiera hacer en su casa. Entonces, el trabajo anterior que expliqué la semana anterior, ustedes tienen que hacerlo basado en un alimento que escojan que se pueda hacer en su cocina. Y ese mismo alimento que ya escogieron para el trabajo 14 va a seguir desarrollándose en este trabajo que es el trabajo 15. ¿Me entiende? Entonces, el trabajo 15 que les estoy mostrando ahorita, usted va a seguir desarrollándose en él. Entonces, si usted escogió el arroz con leche, va a poner aquí donde dice flujograma, las etapas en azul, todas las etapas del arroz con leche. Y va a desarrollar toda la identificación de peligros para arroz con leche. ¿Ok? Ingeniero. Ok. Más preguntas, por favor. Por decirle, si es algo que provenga del campo, un producto que proviene del campo, tenemos que hacer más o menos como una trazabilidad de decir desde que viene allá, de qué contaminantes puede agarrar en el transporte, así. No debería llegar a ser algo tan exagerado que usted no conoce. Por ejemplo, si el producto, si la materia prima viene del campo, usted no puede hacer el concepto desde el campo ni lo que hicieron en el campo porque usted no sabe lo que hicieron en el campo. Supóngase arroz con leche, sigamos en el ejemplo. Para hacer arroz con leche en su casa, ¿qué necesita usted? Leche. Ahora, la leche usted no sabe cómo viene, cómo la ordeñaron y qué condiciones la hicieron, ¿no es verdad? Entonces, a ver, la primera etapa de su flujograma sería recepción de la leche en mi casa. ¿No ve? Recepción del arroz en mi casa y recepción de los ingredientes secos en mi casa. ¿Cuáles son los ingredientes para hacer arroz con leche? Digamos que usted va a usar canela, azúcar, clavo de olor. ¿Ok? Bien, ¿qué peligro puede traer la leche, la recepción de la leche en su casa? Presta atención, Eric, no en el campo, porque usted no está en el campo y no sabe cómo ordeñaron esa vaca. Yo no quiero que usted se imagine en el campo. Yo quiero que usted se imagine desde donde usted está para que le sea fácil. Entonces, recepción de la leche en mi casa. ¿Ok? Entonces, ¿qué adulteraciones puede tener esa leche que usted recibe en su casa? Digamos que pasa el lechero en su bicicleta y a usted le deja 5 litros de leche para hacer arroz con leche. Puede ser que la mezcló con agua, ¿no ve? A engañar. Puede ser que la leche está cortada. Puede ser que esa leche viene con pus. ¿Por qué? Porque las tetas de la vaca estaban contaminadas. Usted no la vio, usted no sabe. Entonces, ¿qué peligros puede traer? Esos peligros puede traer. Entonces, usted puede investigar, por ejemplo, leche, recepción, peligros en la recepción de leche cruda
de leche cruda, fresca. Ponga eso en el internet y le van a salir todos los peligros que puede tener. Por ejemplo, le va a salir este que le estoy diciendo. ¿Ok? Contaminación bacteriana por mastitis en los animales. Le va a salir contaminación física porque los recipientes donde ordeñaron la vaca no fueron bien limpiados. ¿Ok? Entonces, esos peligros son de orden biológico. Entonces, esos son los peligros que usted va a tener cuando va a llegar la leche de su casa. Entonces, esos son los peligros que me va a identificar. ¿Qué peligro va a tener ahora el azúcar, el clavo de olor y la canela que llegue a su casa? Busque peligro del azúcar. Va a encontrar muy poco, fermentaciones por levadura, quizás si el azúcar es muy húmeda. Entonces, ¿qué cosa tan grave puede causar una azúcar fermentada? Primero va a tener mal olor, puede que usted vea una coloración amarilla intensa y segundo, usted va a sospechar de todo eso. Igualito usted no se la va a echar al arroz con leche, el azúcar con moho. Entonces, ¿qué nivel de riesgo tiene eso? Bajo, bajísimo. Entonces, cuando toque ponerle el nivel de riesgo, usted le pone bajo. Pero cuando toque lo de la leche, usted le va a poner medio o alto. ¿Se da cuenta? Porque eso le puede fregar el arroz con leche. Después usted va a la segunda etapa. Por ejemplo, cocción de la leche. A la tercera etapa, usted va a cocción de la leche con el arroz. Y así hasta que va a cubrir todas las etapas hasta que termine y usted diga envasado del arroz con leche. Muchas gracias, ingeniero. Ya me aclaró mi duda. ¿Ya? Entonces, usted no me lo vaya a hacer la leche, por ejemplo, en la ordeña, allá en el campo, porque usted no sabe. ¿Ok? Usted lo hace de cómo llega esa leche a su casa, cómo la recibe las verduras en la puerta de su casa, porque desde ahí comienza el proceso que usted va a hacer en su cocina, digamos. ¿Ok? Sí. Este trabajo en realidad lo deberíamos hacer en una fábrica, pero soy yo el que les digo que lo vamos a hacer en una casa de forma casero por la coyuntura en la que nos encontramos. En otras palabras, le estoy facilitando el trabajo. Otra pregunta. Ingeniero, Ya en está la claro, parte de, ingeniero. Ya, por favor, siguiente. en la parte de fundamento de las epidemias, ponemos la bibliografía de la página donde sacamos la información. Sí, copia la dirección de la página web. Ahí mismo abajo, ¿no? Sí, conforme está el ejemplo. Ya, gracias. A nuestro producto no debemos ponerle nada de conservantes, ¿no, ingeniero? Tiene que ser algo bien casero. Y o nada. No. Si usted quiere puede ponerle conservante. Si usted lo va a hacer con conservante o lo hace con conservante, póngalo. ¿Ok? O sea, no Disculpe, digo ni que... se cortó, no escuché qué dijo, se cortó. La respuesta es que usted hágalo conforme usted lo suele hacer en su casa. ¿Ok? Ah, Si usted ya lo hace con conservante, puede ponerle conservante en el trabajo. ya. Siguiente. Este práctico, el TP, se llama TP15, va a ser para el TP15 peligros para el 2 de junio. Yo recién lo voy a subir ahorita a la plataforma U virtual y ahí mismo les pongo la fecha también, como tienen la fecha los otros trabajos ya. Esta clase también la voy a subir ahorita ahí, no me dio tiempo de subirla, pero ahorita hasta de aquí una hora la subo. Y igual les voy a dar la noticia por el WhatsApp cuando ya esté todo arriba. Entonces, señores, vean que ya tenemos encaminado. Nosotros vamos a dar examen el día 2 de junio. ¿Ok? Ya ustedes tienen que ir subiéndome algunos trabajos. Ya me están subiendo. Soy yo el que todavía no los ha comenzado a corregir. Espero comenzar mañana. Entonces veo que ya me están cumpliendo con los trabajos.
No se olviden de que tienen que ir estudiando para la primera parte de la materia, que es donde vamos a dar el examen el 2 de junio con ustedes. ¿Ok? Y hoy les voy a subir este trabajo TP15, igual que el modelo, también se los voy a subir para que también lo tengan, que es este de la carne. Y bueno, ya tienen todas las fechas, ya tenemos que seguir trabajando. La próxima semana voy a dar otra clase que ya es donde vamos a ver los pasos 1, la parte que falta, el paso 1 hasta el paso 5 dentro del HACCP, donde también van a desarrollar otro trabajo del mismo alimento que han escogido. Entonces es importante que desde el TP14 ustedes escojan un alimento. El TP14 no lo pueden hacer si no han escogido un alimento individual para trabajar en su casa. ¿Ok? Ya les dije el criterio de cómo deben escoger un alimento. Pero si aún así existen dudas, por favor no duden en contactarme por el WhatsApp. ¿Ok? ¿Están Ingeniero. pudiendo entrar a la U virtual? ¿Han podido entrar sin problema? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, me alegro Sí. mucho. Vi que algunos están con la duda, pero sus otros compañeros los han ayudado. Le ha dicho, mete aquí, pone aquí, entra por este momento, en este punto. Eso es lo correcto, que nos ayudemos porque es una plataforma nueva. Pero yo quería, tal cual, yo quería que ustedes se familiaricen con la plataforma porque en esa plataforma vamos a dar examen, ¿ok? No puede ser que el día antes, la hora antes, cómo se entra a la plataforma, cómo era, con qué código entro, con qué número, cómo se hace. No, para el momento del examen ya tiene que estar todo, ustedes tienen que dominar la plataforma, ¿ok? Porque ahí es donde van a dar el examen, ¿ok? Bien, si no hay más duda, voy a parar la clase por ahí. ¿Hay algo más que Ingeniero, quieran ¿puedo comentarle comentar? algo? Adelante. Disculpe, se me había cortado el internet y volví a entrar a la clase. Sucede Ajá. que en el TP13 que le había presentado, yo tengo un horno semi-industrial. Entonces, porque aquí se entregan, ¿no? Como unos rollitos de canela y otros panes a otras empresas. Entonces, está bien que yo ocupe este estilo, ya sean horneados o para hacer mi TP14. Pero para el ser el TP14 y los TP subsecuentes, el 15 por ejemplo, usted Sí. tiene que hacerlo sobre un alimento. ¿Qué es lo que Ajá. cuece en el horno industrial? ¿Rollitos de canela? Sí, es uno de ellos. Ya. Escoja un producto de los que cuece en el horno. ¿Eso lo hacen en su casa? Así es. Bien. Entonces, escoja un producto que quiera que se hace en el horno. Y listo, está bienísimo. Gracias, ingeniero. Pero lo que quiero es que usted escoja un alimento que usted sabe hacer. ¿Ok? Exacto. Que sabe. No quiero que se invente cosas que no sabe hacer porque va a ser más difícil. Por eso es que si usted solo sabe hacer arroz con leche, hágamelo en arroz con leche. ¿Ok? Entonces, en lo fácil para ustedes. Gracias, ingeniero. Nada. También quería agradecerles por los que participaron en la reunión de confraternización del sábado en la noche, que estuvo muy bonita. Nos quedamos hasta tarde charlando y creo que todos salimos con nuevas energías, con nueva fuerza. Era lo que se quería. Entonces, si todo va bien, lo vamos a repetir eso pronto. ¿Ok? ¿No Está tenemos bien. más entonces? Todo claro. Todo claro. Y lo que no quede, van preguntando por ahí por el WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Les agradezco por participar. Y si todo va bien, nos vemos la otra semana. Listo, ingeniero. Está bien. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Chao, chao.